Muchas gracias por escribirse a todos en este webinar. Que en esta oportunidad vamos a tratar el tema de la transición energética en el ámbito de que esa transición requiere también de recursos frescos que sean la inyección para poder en esta tercera década del siglo XXI realmente hacer un cambio fundamental en uno de los elementos básicos del desarrollo que es la energía. Nuestra primera conceptualización entonces es como marcar el mapa de dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde va la transición energética. Y lo que nosotros entendemos por esa transición energética en el contexto de la seguridad financiera que deben tener las estructuras hacia el futuro para que sean asequibles a estos procesos que María llamó ambiental, social y de gobernanza, principios de ASG que debemos incorporar de ahora en adelante para poder hacer atractivo el modelo de inversión de los mercados organizados, de los mercados financieros, que son a todas luces los que tienen los recursos necesarios para complementar a las estrategias particulares de las compañías que se dedican al sector de la energía en el desarrollo de este proceso de nuevas disrupciones que deben atenderse y el capital requerido para hacer este proceso. Entonces, preparado esta agenda, me gustaría hacer un comentario rápido de la misma. En primer lugar, quisiera hablar del tema de la transición energética, que es cómo la vamos a entender, por ejemplo. En segundo lugar, da esta transición lo importante que es para todos ustedes, o quisiera referirme incluso para todos nosotros, en el contexto de que yo me puedo sentir igual que ustedes, que soy parte de la misma industria. Es importante en estos momentos de grandes cambios y dada la evolución de hacia donde vamos, que tengamos un principio de que la idea es la innovación, cómo podemos llevar a cabo ese proceso. En tercer lugar, quisiera hablar básicamente de que esta innovación, más que todo, podría representar el reenfoque en el balance de los activos que tienen las compañías o tenemos las compañías, utilizando estos activos de la forma más ingeniosa posible, con el menor monto de inversión posible para poder hacer que el proceso sea lo más rentable en el largo plazo. Así las cosas, entonces, lanzaría algunas ideas de cómo existiría un modelo alternativo económico para atender desde la crisis y en adelante la transición. Como quinto punto, me gustaría referirme a cómo piensan desde el punto de vista de los mercados de capitales los inversionistas. Desde su óptica, que puede ser algo en lo que ellos les gustaría invertir. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos estructurar en el futuro nuestros modelos o nuestros vehículos para hacer atractivo o hacer un imán de atracción de ese capital que es grande y que es muy importante para poder seguir adelante durante el proceso de la innovación y el fortalecimiento de todo el proceso? Como sexto punto, entonces aquí presentaríamos como algo más todavía hacia adelante, algo más en el proceso de la era digital, algo que nos parece que le da seguridad a los inversionistas, a ustedes, y le da participación, le da un poco más de desarrollo democrático a todo el sistema de la energía como base para el desarrollo adicional y el crecimiento de las economías post-COVID en el futuro. Y ya habiendo dicho todo lo anterior, pues también me gustaría hacer una comparación. ¿Qué pasa si en vez de ver el proceso como una irrupción, lo veo como un proceso de adaptación? Y entonces, más bien, ¿qué pasa si me quedo como estoy? Y si no me adapto, bueno, aquí quisiera decirles que si entendemos bien los riesgos de esto, pues cualquiera puede escoger una estrategia similar a esta, pero me gustaría entonces repasar qué riesgos están en el camino, como para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Bueno, y finalmente, algunas consideraciones de conclusiones, pero repasar todos estos puntos del último punto en las conclusiones. Entonces, ¿cómo podemos comenzar? Hablemos un poquito sobre transición energética. A ese respecto, lo que nos quisiera decirles es que desde una perspectiva básicamente, fundamentalmente biofísica,
podemos decir y dar testigos que tanto en la evolución prehistórica como da cuenta del cambio de la historia, lo que ha sido muy importante para todo el crecimiento del ser humano y la civilización ha sido poder controlar, explotar, dominar esos depósitos y flujos de energía de la forma más eficiente, al menor costo posible, para poder convertir de estas energías mayor crecimiento, trabajo útil, básicamente en formas de luz, calor y básicamente flujos de energía en movimiento. Desde ese punto de vista fue como hemos consolidado todo el desarrollo de nuestra civilización y con el desarrollo primero de la agricultura se fueron utilizando a través de utensilios que fuimos desarrollando más y más formas y depósitos de energía hasta finalmente cuando llegamos a la era industrial, con la primera revolución industrial, nuestro ingenio permitió el uso de las máquinas de vapor y posteriormente los vehículos de combustión interna. Y finalmente vino la electricidad, y vinieron todos los inventos del siglo XX, donde realmente comprendimos cómo hacer uso de mayores y mayores cantidades de flujos y depósitos de energía. La lástima de todo esto fue que básicamente dependimos del petróleo como una de las fuentes primarias para poder sostener cada vez una sociedad mucho más y mucho más compleja. Y una sociedad compleja, como ustedes saben, requiere de cantidades mucho más grandes cada vez de energía. Y en la medida en que vamos hacia adelante, vamos a requerir entonces, para pasar a hacer sociedades todavía más desarrolladas, vamos a requerir de más y más energía. Ahora bien, en el siglo XX pudimos hacer eso con las energías fósiles, pero ya no lo podemos hacer en el siglo XXI, porque realmente lo hemos hecho a un costo, a un precio muy alto, porque realmente la energía fósil ha dejado una huella muy negativa sobre todo nuestro ecosistema. Llamando la atención al respecto, las Naciones Unidas desarrollan entonces en París en el año 2015 este convenio, este acuerdo entre las naciones que se llama el COP21, donde se fijan límites máximos a la cantidad de emisiones de partículas en la atmósfera que pueden sostenerse para no sobrepasarlas, en el sentido de que si se sobrepasan, podemos poner en riesgo, en alto peligro, la biosfera, las capas de la Tierra donde está el agua, el aire y el suelo, y donde se genera la vida. Hemos llegado entonces a definir que existen presupuestos máximos de estas emisiones para que la temperatura del planeta al final de este siglo no sobrepase en más de 2 grados la temperatura que existía en la era preindustrial. Pero en revisiones posteriores, desde el 2015, se ha visto la necesidad imperiosa de que ese límite no sobrepase 1.5 grados. Por ende, si nos vemos ante esta situación, tenemos que dar una compresión, un freno a todo lo que es el desarrollo de fuentes fósiles para poder alimentar a nuestro crecimiento económico. Pero la pregunta es cómo hacemos eso. Realmente es algo complicado frenar de un pronto, como lo hemos hecho ahora con el COVID, lo hemos visto en la repercusión que ya tenemos en la economía, y para todos ya ahora no es ninguna sorpresa entender que ese freno es casi imposible. O hundimos nuestra civilización a través de un calentamiento mayor o nuestra economía. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, en ese aspecto es que nos vamos a referir. Eso se refiere básicamente a no poner en peligro nuestra vida en la Tierra, pero tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir creciendo. En el pasado vimos que podíamos extraer diferentes depósitos de energía y los fuimos utilizando. En ese momento, pues lo hicimos porque cada vez fuimos capaces de producir energía de la forma más eficiente al menor costo posible. Pero esto nos enfrenta entonces a este dilema. ¿Cómo seguir entonces produciendo energía fiable, por ejemplo? ¿Cómo podemos transformarla al menor costo posible? ¿Y cómo seguimos en este proceso hacia adelante, pero alineados a las prácticas y objetivos que tienen los acuerdos de París? Y aquí entonces, realmente, lo que nos estamos enfrentando es hacia un gran cambio.
A este cambio es lo que le llamamos un cambio en el paradigma. ¿Qué significa un cambio de paradigma para nosotros? Para nosotros esto implica descubrir ya no nuevas reservas o depósitos. Lo que significa el cambio de paradigma es una convergencia entre diferentes tecnologías que van a marcar de ahora en adelante el desarrollo de la sociedad, el crecimiento de las economías y la interacción social y política de todos los países hacia el futuro. Esta tecnología o este grupo de tecnologías que se podrían ver como forma independiente están convergiendo particularmente a partir de estos años que vienen y van a ser entonces posible interactuar en la operación de la energía dentro del segmento de energía. Vamos a poder crear las energías necesarias para hacer esa igualdad entre la oferta y la demanda sin necesidad de tener que utilizar plantas fósiles o reservas fósiles que en el pasado fueron la producción a granel de la energía, fuimos transmitiendo y distribuyendo a través de todo el tejido productivo. Si es así y complementamos esto lo que vamos entonces a ver al final es que se requiere de parte de todas las empresas de energía, llamémoslas utilities, se requiere también a la par de esta transformación un cambio en el modelo de negocio. Y entonces, aquí es donde nace la importancia de innovar, de sentir que hoy por primera vez, después de todos los efectos que tenemos en el COVID, de ver que ya no hay tasas de crecimiento orgánicas en el proceso de la economía per se, y que viene esta amenaza contra el cambio climático que tenemos que solventar entre todos, entonces no queda más. Hay que enrollarse, digamos, las mangas y entrar en ese proceso de aceptar que la innovación puede ser la mejor medicina ante todo este proceso. Entonces quisiera aprovechar las frases o el pensamiento del presidente, del chairman del Foro Económico Mundial, que nos hace ver que dado la pandemia, existe en estos momentos la mejor oportunidad para que todos podamos ver una gran ventana de imaginar un nuevo futuro económico. Y eso entonces, más que adaptar, como les decía, significa innovar. Tras esta charla pareciera que es de innovación, pero realmente es que lo que estamos es en esa conversión de nuevas tecnologías y esas tecnologías son disruptivas. Entonces, nuestro modelo de negocio es el que se ve ciertamente amenazado si nosotros no equiparamos nuestra manera de pensar a un modelo y el modelo a la disrupción. Ese es básicamente el sentido de por qué estoy diciéndoles todo esto. Ahora, no todo se puede castigar. En realidad hay que reconocer que todo lo que los legados, los pioneros del siglo XX nos dieron, fue una excelente estructura para compartir la energía eléctrica. Y si bien es cierto, eso fue perfecto en ese momento por la era mecánica del siglo XX en que vivimos, también tenemos que reconocer que ya esta transición comenzó, que no es una cosa que se está dando en este momento de nuevo. Ya comenzó, ya venimos aceptándolo gradualmente, hemos hecho ajustes, pero tal vez esos ajustes van a una velocidad tal vez más lenta que lo que es la penetración de estas nuevas tecnologías. Y ahí es donde viene entonces el punto, que hay que ponerse a ver hacia adelante que la red del mañana, la red eléctrica, será más que todo un sistema en el cual se van a sincronizar electrones de una forma inteligente. Que esos electrones van a estar más que concentrados, van a estar bajo este nuevo régimen totalmente distribuidos. Y en esencia, ¿cómo hacemos entonces para entrar en ese proceso y financiar algo que va a estar distribuido? Al estar distribuido, entonces obviamente debe estar fuera del balance, que era lo que estábamos hablando al principio. Y si está fuera de balance, ¿cómo entonces se le dan las características de seguridad y rentabilidad para que esto sea, digamos, potable para los mercados financieros? Entonces, déjeme pasar al tercer punto. Aquí es donde voy a hablar más que todo de cómo reenfocar activos. Y para ello, me parece que el ejemplo ya existe en otras áreas de nuestra economía, ya se ha dado procesos anteriores. La digitalización entró primero en la media, luego entró en aspectos de la música y ha entrado en otros aspectos de comercio antes de que haber entrado o está entrando ya en el proceso de la industria de la energía. Por la era digital, entonces ya nos puede dar ejemplos de cómo es que esto se hace. Y tomemos esos ejemplos como parámetro. Entonces, decir lo siguiente,
El mercado de hoy, básicamente, es un mercado de plataformas. Por una plataforma, lo que vamos a entender, básicamente, es esa interacción que se puede hacer entre los oferentes y demandantes de un servicio. Y entonces, así como el vehículo, el taxi tradicional, lo unimos al Internet, pues entonces nace una empresa nueva, que esa empresa nueva da un servicio que pone en contacto a los que necesitan el servicio de transporte, pero particularmente esa empresa no tiene activos. Y esa empresa, hoy toda la conocemos, se llama Uber. Entonces, una empresa pone una plataforma, pero no pone activos. Igual sucede en el comercio electrónico. La empresa pone en contacto la oferta y la demanda, pone en contacto a todos, es, digamos, una empresa tipo eBay o Amazon, si lo quisieran ver. Pero la empresa no maneja en sí grandes cantidades de inventario, maneja todo de acuerdo a pedidos y pronósticos y tiene mucha inteligencia artificial que le va ayudando en el manejo de esas líneas de producción o esas cadenas de distribución que ella tiene. Y como tercer ejemplo, tenemos el caso de los hoteles. Los hoteles tradicionalmente tenían estas grandes infraestructuras, pues igual, si ponemos en contacto el Internet y el hospedaje, lo que nace es una nueva empresa, Airbnb, que no tiene activos. Y por ende, entonces, las plataformas interactivas es esa conexión entre unos y otros, oferentes demandantes, pero sin la necesidad de que ustedes tengan que engrosar más el balance del lado del activo en activos y activos que están sujetos a disrupciones constantes por el cambio tecnológico que se está dando. Vean eso, lo importante que es. Los activos, no necesariamente los activos de generación, no son exactamente los propios activos más importantes para una empresa de energía. Lo que es importante para una empresa de energía son los activos escasos, son los postes, son los cables, eso es lo que es esencial. Ahora, siguiendo la analogía anterior, podemos decir entonces que si unimos la Internet con las comunicaciones y la energía, o todas las comunicaciones del Internet con energía, podríamos crear entonces una plataforma, llamaríamos a esta plataforma Red Internet Energía. Y a comparación de los casos anteriores, una plataforma de Internet de energía no invierte en activos de generación y no necesita esos activos porque el cambio hacia la generación distribuida le va a permitir entonces explotar los activos de todos los demás. Y entonces esto hace un cambio, un proceso de innovación hacia adelante de la forma como podemos ver y proteger y ser parte de este proceso tan disruptivo. Como utilities podemos ser parte del mismo, interactuando y no negando o frenando la posibilidad de que nuevas tecnologías salven el cambio climático, porque realmente es necesario en el siglo XXI. Lo hacemos entonces y avancemos. Innovar este modelo de plataforma, básicamente, es un proceso para lograr la misma cantidad de seguridad, resiliencia, los mismos objetivos que han tenido siempre las compañías de distribución de las energías, de proveer y ser inclusivas con todo el mundo. Eso no tenemos que quitarlo, pero sí el costo final de cada una de las nuevas plantas de generación eólica y solar que se van dando hacia el futuro es cada vez menor. Y entonces las mismas empresas que tienen ya activos de generación se dan cuenta que aunque se amorticen esos activos de generación, siempre van a tener un costo variable por los insumos que utilizan y también un costo por operación, que en el futuro incluso esos costos van a ser superiores que los costos marginales de las nuevas tecnologías. Y entonces debemos entender que pues, por razones meramente económicas y no por razones ideológicas o por razones de que el pasado fue como fue, es que tenemos que hacer este cambio. Es por razones económicas, porque podemos quedar con un balance en el futuro que son o está constituido por activos que se pueden quedar varados. Y eso no es sano para ninguna empresa que está en este proceso. Quisiera diagramar el siguiente caso, entonces diciendo, así fue como fue, donde dice antes, así es como ha sido servido el sistema, y así como dice después, es como sería, como vamos entonces a visualizar este cambio en el modelo de negocio de la utility. Este enfoque de los activos de la era digital. Como ustedes pueden ver, entonces aquí nace una nueva figura. Esa nueva figura la podemos llamar este prosumidor, que es el productor y es que tiene su propia energía, pero la puede compartir, la puede comenzar a distribuir. Donde entonces la empresa de distribución y integrada en la cadena de valor con la generación y la transmisión, lo que hacen es a futuro, ¿no?, proveer servicios
y no tanto la venta volumétrica de energía. Con esto quisiera pasar entonces al cuarto elemento. ¿Qué modelo podemos pensar que es el que viene desde el punto de vista de nuestros ingresos? Si realmente mi plataforma es la que puedo utilizar como activos primarios importantes en este proceso y no tanto los activos de generación como parte de servir la energía, que como les decía, está en este proceso de altísima disrupción. El modelo para nosotros, eso básicamente está explicado comparativamente con lo que tenemos a la fecha. Realmente, ¿qué es lo que hacen las empresas de energía o todo el sistema, la cadena de todo el sistema? Lo que hace es proveer pues energía y vende esa energía, compite en los mercados abiertos por un precio o en los mercados que tienen ciertos régimen de monopolio, pues tienen ciertas autoridades de ajuste en las tarifas que se van dando de acuerdo a parámetros también relacionados al crecimiento y al nivel de la economía. Pero esta ha sido la forma en cómo ha sido compensado el sistema. Entonces, las empresas de energía han estado, digamos, en cierta forma, previendo y desarrollando más activos, para que en la medida en que desarrollan activos también tienen mayores rentabilidades y venden y también suplen las necesidades de crecimiento de la economía. Esto funcionó muy bien, pero se dio el desacople hace algunos años entre el crecimiento del producto y el crecimiento de la energía. Y hemos visto entonces, desde entonces, que más bien las eficiencias energéticas, las empresas que han estado trabajando en el concepto de los ahorros de energía, han dado en el clavo y hemos podido ir reduciendo gradualmente más ese crecimiento del costo energético a través de todo el tejido productivo. Y entonces, en consecuencia, el crecimiento orgánico de las empresas de energía pues ha venido reduciéndose y reduciéndose. Y impactado, por supuesto, fuera de lo que está pasando en el COVID en este momento, impactados, por supuesto, pero ya tenemos una tendencia clara de que por ahí no estaba el modelo de negocio. Entonces, ¿qué proponemos? Pues bien, la propuesta básicamente es un cambio hacia un modelo alternativo. Este modelo alternativo tiene otros componentes, pero básicamente lo que aquí dice es que si somos una plataforma, pues deberíamos cobrar entonces servicios por ser parte de la plataforma. La plataforma me puede permitir dar una cantidad adicional de oportunidades a los miembros de esa comunidad y al poder hacer que ellos interactúen de una forma segura, ellos estarían más que dispuestos, o todos estaríamos más que dispuestos, a recibir servicios a cambio de pagos fijos que podemos dar a las empresas de energía. Las empresas de energía, entonces, pasarían a ser hacia un futuro más la energía residual que compense la diferencia entre la oferta y la demanda en un momento, en un lugar específico, a una hora específica, con respecto a la demanda, pero dejaría que los oferentes, demandantes, consumidores, pues desarrollen alternativas de comercio entre ellos. Y esta oportunidad daría entonces al sistema esa convivencia conjunta, colaborativa entre todos, y ninguno tiene que desplazar al otro. Y la tecnología nueva desplaza a uno porque se necesitan y los que están proveyendo los sistemas residuales de la energía complementan en servicios a los que están interactuando en la forma local. Todo pasa a ser, en vez de ser concentrado, entonces, todo pasa a ser distribuido. Observe que el primer fenómeno es que todo se descarboniza por efectos de los acuerdos de París, pero ahora también el segundo efecto es que todo se distribuye de una forma más descentralizada por necesidad de que todas estas nuevas tecnologías son locales. Y entonces ya no tenemos que construir más plantas y líneas de transmisión para suplir las cantidades máximas de la energía, porque la curva de la demanda la podemos moldear a través de la tecnología, a través de software y a través de equipos inteligentes que van a estar interactuando en la periferia. Y de esa manera, pues entonces podemos ahorrar, podemos ser más eficientes, podemos tener menos activos que tengan que ser los que utilizamos en el pasado para poder generar esa compensación o saldo igual entre oferta y demanda. Podemos dejar eso de lado por un momento y podemos más bien pensar en esa inteligencia de la energía en la forma local y participar y desarrollar programas o participar con los mismos consumidores ofreciendo servicios
o paquetes de servicios, tratando de darles a ellos la mayor cantidad de valor agregado para ese tipo de activos distribuidos. Esa es en esencia ese modelo alternativo de cómo entonces estamos visualizando este cambio. Seguimos adelante. Si ya definimos lo anterior, ahora lo que me gustaría es un poco pensar desde el punto de vista de cómo los mercados de capitales interpretarían la seguridad de su inversión. Y en ese sentido quisiera referirme a los dos parámetros más importantes que los mercados de capitales analizan a la hora de tomar decisiones de cómo se deben. Y eso es lo que se llama el perfil o binomio del riesgo y rendimiento de los activos o de las carteras y portafolios. Y en este sentido, decir lo siguiente. Los inversionistas en los mercados, lo que les interesa es, cuando hacen un proceso de inversión, es cuál va a ser su grado de recuperación de esa inversión, cuál va a ser el plazo en que se va a recuperar esa inversión. Entonces van a depender de la valoración de ese activo en un futuro. Y los activos se valoran en el cambio, en el tiempo, a través del valor o el flujo libre que esos activos pueden contribuir al inversionista. Y por ese flujo libre me refiero no a los ingresos, sino a los ingresos menos todos los costos de operación y amortización y todos los costos financieros que debe tener la inversión en un activo en particular. Y el excedente neto que queda es el excedente que se llevan los inversionistas. Ese es el flujo finalmente, que podemos hablar como flujo libre. Pues bien, de lo que se trata acá es que podamos utilizar esos flujos a valor presente en comparación con el monto de las inversiones que queremos hacer. Entonces aquí nace el otro elemento, la tasa de descuento. Pero la tasa de descuento la podemos equiparar más que todo a elementos de riesgo, porque es como se construye esa tasa que se pide en los mercados. Y en ese sentido, veamos lo siguiente. Entre más volátil puedan ser los flujos, mayor debe ser la tasa de riesgo. Pero es porque, comparativamente, el inversionista lo que analiza es cuál es el flujo que tengo estable en mi cartera y mi portafolio versus el flujo que voy a recibir del proyecto que me están ofreciendo este grupo de empresarios para invertir, digamos, en un parque renovable. Entonces, hace ese análisis comparativamente y supone entonces que si el flujo del activo renovable es muy volátil, entonces esa tasa debe ser compensada por ese riesgo adicional en comparación con el flujo o la estabilidad que tiene en el mercado de capitales que ya tiene inversiones. Si eso lo podemos resumir, podríamos decir que es más volátil algo con respecto a un mercado o es menos volátil con respecto a un mercado. Y el grado de volatilidad de este activo con respecto al mercado es lo que imprime un parámetro adicional de prima de riesgo que se debe agregar entonces a las tasas de descuento básicas que se tienen en los sistemas. Y de esa forma, entonces, es como piensan los inversionistas. Piensan en función de lo que ya tienen, piensan en función de lo que es el riesgo adicional que le puede traer ese activo en particular al portafolio, y piensan cómo, si lo agregan, si se puede distribuir mejor el riesgo del portafolio como tal, o si esto va a agregar primas adicionales de riesgo que tiene que compensar. Y entonces aquí viene algo muy importante, que es a la hora de estructurar estos proyectos, en esencia, lo que es básico es cómo los diferentes participantes, los stakeholders que van a estar unidos dentro de un proyecto eólico, un proyecto solar o cualquier otro proyecto que ustedes tengan por ahí, es cómo podemos distribuir, cómo podemos distribuir entre todos los riesgos, que unas partes jueguen con un riesgo, las otras tomen otro riesgo y así sucesivamente. De manera que pudiéramos dejar un flujo sin ruido, un flujo muy limpio, que sea el flujo libre que pase a los mercados financieros. Y así, en esa forma, convencer al mercado financiero de que tiene la mejor opción para que invierta su capital sin agregarle primas adicionales de riesgo a la tasa de descuento que castiguen mucho el valor de la inversión que queremos desarrollar hacia el futuro. En ese sentido, pues no es algo que vamos a resolver acá. Para eso vienen la segunda y la tercera conferencia que vamos a hablar mucho más de cómo esto se compone. Yo quería acomodar este primer elemento de cómo es que piensan los inversionistas desde los mercados de capitales, para efecto de poder ir preparando el terreno para las conferencias que también siguen. También quiero decir que en los mercados de capitales lo que existe son portafolios o carteras.
y que los inversionistas podemos decir que invierten en estas carteras basados en criterios de diversificación. Y por diversificación es como mezclan diferentes activos que exista menos correlación directa entre unos y ellos ante eventos en la economía. Eso realmente en teoría, porque casi toda la economía está, todos los activos de la economía prácticamente están sumamente correlacionados. Y cuando viene un impacto, por ejemplo, todos los activos caen. Pero todos los sectores en realidad tienen sus particularidades. Entonces lo que se trata es de definir ideas de cómo sectorizar la cartera. Y entonces aquí es donde nosotros vemos oportunidades para los renovables desde este punto de vista. Decir que los activos se pueden distribuir en activos financieros meramente, que son los típicos que van a los mercados de capitales, como los normales, las acciones, los bonos o los productos derivados, pero también se han construido para los mercados de capitales activos no financieros que se han podido estructurar para ser activos o ser asimilados por los activos financieros. Y en ese sentido podemos hablar de los bienes raíces, que se estructuraron a través de estos vehículos llamados los REITs, que son fondos de inversión que manejan tanto los activos como los flujos de esos activos y que de eso se han llevado hasta listarse en los mercados de capitales y cotizan en los mercados de capitales para hacer un modelo más de diversificación con respecto a lo meramente que es financiero. En ese sentido, creemos que los renovables podrían ser esa nueva clase de activos que pueden llegar a los mercados en el futuro y podrían llegar bajo esa clasificación, activos renovables como activos no financieros. Ahora, tenemos un cambio también en el paradigma de inversión en los mercados. Resulta que a razón de todo lo que hemos dicho, de la necesidad de tratar bien y éticamente a nuestro planeta y a la sociedad por todo lo que son los efectos del cambio climático, los principios de maximizar rentabilidad sujeto a un nivel dado de riesgo, que es el binomio riesgo-rendimiento que hablé, por sí solos ya no son suficientes para todos estos inversionistas de los mercados. Digo que no es suficiente, aunque sí es importante y es lo primario que se hace. Pero en segundo lugar, los inversionistas de los mercados han estado en una nueva conceptualización del contexto en el que realizan las inversiones. Y a esta nueva conceptualización, a estas nuevas ideas, ya han unido principios de sostenibilidad. Y por ello quisiera decir que aquí es donde nacen estas prácticas de ambientales, estas prácticas sostenibles, estas prácticas de mejor gobernanza. La inversión tiene que ser ética, la inversión tiene que tener impacto para los dos inversionistas hoy día. Y entonces, además de ser rentables, si estas tienen características ambientales, sociales y de gobernanza, entonces se empatan todavía más en el concepto de la mejor diversificación y el mejor trato a ese concepto de riesgo-rendimiento que se les puede dar. Entonces, decir que ustedes tienen activos perfectamente alineables a estos objetivos. Porque si van a invertir y van a desplazar, por ejemplo, plantas térmicas por plantas de energía renovable, entonces ese cambio se puede medir, se puede estructurar, se puede indicar y se puede entonces pasar como información adicional a la cartera, al portafolio, para que se vea como una bonanza adicional a solamente el concepto de riesgo-rendimiento que tiene hasta ahora esos mercados. Y entonces, esto favorece. Estamos en un momento entonces ideal para poder atraer la inversión. Y es importante atraer esa inversión, por lo que vamos a ver más adelante, porque los montos para sostener el cambio a la transición, para acelerar esto en los próximos 10, 20 años hacia este cambio que se requiere, son sumas muy grandes, son sumas de varios billones de dólares. Por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años, la industria en los países emergentes, sobre todo en los países desarrollados, la industria de la energía ha estado cambiando el portafolio, saliéndose de los recursos no renovables para invertir en renovables y ha estado en un proceso de inversión sostenido del orden de 300 billones de dólares de Estados Unidos, digámoslo así, por año. Pero esto, aunque es sumas impresionantes para nuestro contexto más latinoamericano, no es siquiera suficiente para poder alcanzar esa reducción drástica en los niveles de contaminación
de la biosfera que les hablaba anteriormente. Entonces, es requerido, es necesario para todos nosotros poder entonces convencer a hacer esto de la forma pues, que los mercados de capitales nos entiendan con el mismo lenguaje de los financieros y en el mismo lenguaje de sostenibilidad que ahora ellos están tratando de desarrollar. Decir entonces, para ir un poco concluyendo esta parte, que lo que tenemos entonces es un activo, primero que nada, cuando invertimos y desarrollamos es un activo no financiero. ¿Quiénes son los que invierten principalmente en este activo? Son ustedes, son los inversionistas estratégicos, los que conocen la industria. Y ese activo no financiero lo pueden dejar en su balance, pero podrían sacarlo fuera del balance. Si nosotros podemos sacarlo del balance, entonces lo podemos hacer de varias formas, de varias formas. En primer lugar, podemos separar de este activo los flujos del activo en sí. Y podemos estructurar esos flujos de manera que puedan ser pagos futuros que vamos a poder descontar en el mercado. Y esto lo podemos entonces empaquetar, digamos así, todos estos pagos los podríamos empaquetar, unirlos y colocar entonces un nuevo activo que tenga el respaldo de esos flujos. Ese nuevo activo podría ser ideal para colocarlo, inscribirlo en los mercados de valores y pensaría que los mercados de valores del área podrían entenderles muy bien también ese tipo de oportunidades que ustedes tienen y que ellos están ayunos o escasos de posibilidades de inversión. Empatar esos intereses sería para mí muy, muy importante. En segundo lugar, si no separamos los flujos de los activos, los dejamos combinados, el activo puede ser la garantía, como lo utilizan los bancos actualmente, y los flujos, el rendimiento. Entonces, podríamos entonces agrupar ambos y en vez de separar esto de un proceso hacia el mercado únicamente, lo podríamos conceptualizar en un vehículo. Y esto es una de las ideas que vamos a explorar, sobre todo en este seminario, cómo crear un vehículo que pueda unir los flujos y los activos y de él se puedan desprender entonces procesos de inversión para terceros, por ejemplo, como un crowdfunding o un proceso escrito a través de un fondo que sea similar a los REITs que les comentaba en los mercados de inmuebles, que ya se hizo esto en el pasado. Si seguimos adelante, igual ese vehículo, si no ustedes, pero ese vehículo puede estructurarse para que pueda hacer emisión de un nuevo instrumento que es muy cotizado, que tiene una gran demanda, sobre todo que se pueden llamar los bonos verdes. Y el bono verde no es simplemente decir que es un bono verde porque se pinta de color verde, sino es simplemente porque tiene que justificarse. Tiene que tener un plan de inversión, tiene que tener un plan de análisis y de mitigaciones especiales. Se le da un sello. Para esto se paga a una agencia especializada que le da ese sello. Un bono verde tiene dos sellos. Entonces, uno es la calidad del crédito y otro es la calidad de que está haciendo un impacto importante sobre el medio ambiente. Y ya, por último, para todos los que están haciendo emprendimientos, para todos los que quieren hacer cambios realmente radicales, para los que quieren hacer un nuevo modelo, lo interesante es que también hay muchos fondos internacionales y mucha ayuda internacional que se estructura también a través del equity. Y esto es más que todo para hacer participar a otros en la idea mía, en la idea del capital, en el proyecto que tenemos. O quizás no lo vean solamente así, sino que una parte del vehículo pueda estar formada por una participación de capital, digamos un 30, un 40%, quizás, y tal vez la diferencia sería la emisión de bonos que se pueden escribir. Y ese le da un mejor balance riesgo-rendimiento a todo el proceso. Bueno, decir que si bien todo esto se puede hacer, hay que reconocer algunos retos que todavía tenemos. En primer lugar, las prácticas, esas ASG, debemos aprenderlas, debemos dominarlas, debemos entonces acostumbrarnos a pensar en esos términos. Y esto muchas veces no es lo que habíamos inicialmente concebido cuando estábamos haciendo una primera medición de un proyecto que tenemos por ahí y que vamos a poder desarrollar. Si le agregamos estas prácticas a ESG, quizás tal vez no cumplimos con todo, pero podemos aprender, podemos ir en esa mentalidad y eso sería muy positivo. En segundo lugar, decir que todavía los mercados de capitales de nuestra región, yo hablé de la oportunidad, pero hay que ser sinceros, no tienen esta experiencia, no saben cómo se evalúa esto, nunca han inscrito productos similares de esas clases.
Entonces hay que hacer un trabajo muy largo o tal vez corto, no lo sé, con de los entes reguladores de los diferentes mercados y las oficinas de promoción de nueva innovación de productos o vehículos financieros para poder hacer este labor. Creo que se puede hacer entre todos, que es algo que no es imposible y que puede ser a la mano de que ahora hay un ayuno importante en muchas posibilidades de inversión. Y el tercer elemento es que el COVID nos ha dejado economías muy empobrecidas y corporativamente balances muy dañados. Entonces, esto realmente perjudica porque el originador de todos estos proyectos podría estar en una situación desventajosa, lo cual imprime riesgo a todo el sistema, como el sistema financiero lo está analizando. Ese originador, prácticamente la utility, tiene que tener un mejor balance, una mejor situación financiera. Entonces, de ahí les dejo también la inquietud de cómo si hay un proceso de tanto cambio, si se requiere fusiones o si se requiere considerar otras alternativas para fortalecer el capital. Lo cierto del caso es que, sea una u otra las cosas, la mejor alternativa que hoy tenemos es básicamente poder crear vehículos fuera de balance para poder hacer este proceso de ahorro-inversión de la manera más conmensurada con lo que queremos hacer y los niveles de riesgos del proyecto, de la industria y del cambio en la transición energética. Siguiendo con el siguiente punto, básicamente es, ya acá, para ir un poco avanzando hacia lo que es realmente el efecto de toda esta gran convergencia de tecnologías, me quisiera referir en especial a cómo generar ingresos en la era más digital. Y por era más digital ya entiendo de que va a haber mucha más interacción de inteligente de agregación de activos renovables distribuidos. Entonces, comencemos por donde estamos. Básicamente tenemos un modelo que funciona así. La energía es a granel, se produce en diferentes plantas, fuera de la ciudad generalmente. Existen diferentes operadores en la transmisión y existen los AMIs y una política para ir haciendo el sistema de distribución cada día más inteligente, conociendo así mejor las necesidades de nuestros consumidores. Este es el plan que está en marcha hasta por lo menos antes COVID. Todo el mundo quiere hacer esto de la forma más eficiente, de la forma más barata, proveer la energía segura en el momento que se ocupa, con la mejor cantidad y calidad, por ejemplo. Y ojalá de la forma de energía más limpia posible. Y muchos países de la región han estado con políticas muy claras impulsando esto y lo han logrado de una manera excelente. Bueno, todo estaría bien y todo sigue cambiando, pero el cambio y la conversión de esas tecnologías es otro cambio que viene del otro lado. Y por ese sentido, entonces me refiero que aparecen entonces nuevas oportunidades para los consumidores. Esas nuevas oportunidades para los consumidores ya son una realidad. Y por ejemplo, todas estas tecnologías han bajado de precio en los últimos años, en los últimos 10 años, enormes cantidades, 80, 90, 100% en muchos de los casos. Y ahora vienen los vehículos eléctricos y vemos noticias importantes de que las baterías de los vehículos eléctricos van a ser todavía más confiables, de más alta densidad, con rangos de recorridos mucho más altos, hasta garantías de 1.6 millones de kilómetros en el futuro. Entonces, esas plantas de los vehículos, esas baterías de los vehículos prácticamente son plantas para las casas, para los negocios, que van a poder interactuar también con la red de una forma muy armónica y muy inteligente. Entonces, si esos activos distribuidos son, y ahora, esos nuevos jugadores que son mucho más eficientes de costo marginal, mucho más bajo que lo que es tradicional, entonces el papel de una empresa utility debería ser unirse al equipo, unirse a la parte y ser parte entonces de decir, bueno, ¿cómo puedo yo integrar lo que ya yo tengo, que es mi energía y mis transmisiones y mi distribución inteligente? ¿Cómo lo puedo distribuir? ¿Cómo lo puedo agregar a ellos? En vez de luchar contra el sistema, ¿cómo soy parte de ese sistema? Y cómo entonces proveo entonces lo que ellos no tienen, que son los cables, los servicios y la estabilidad final y la resiliencia de una red. Y ahí, en ese sentido, entonces, es cuando podemos decir que la utility se transforma, perdón, en una plataforma. Y en una plataforma donde, por la inteligencia que hay en todo este tipo de comunicaciones de doble vía que se está dando, por tener activos inteligentes en esa forma distributiva y por tener ya toda la red más inteligente, la utility adquiere conciencia del contexto y puede planificar, puede ver la formación de nuevos recursos
puede entonces hacer una orquesta, puede ser el director de que esto suene como una orquesta, siendo el director, y que todos los activos se utilicen de la forma más eficiente en el momento requerido. Vean que esto cambia y este es el modelo de la plataforma. Por acá la plataforma podría estar todos estos activos interactuando y generando entonces transacciones, pero la plataforma a su vez, con la ayuda de la utility, se estaría optimizando. Por optimizarse puede decirse, se usan unos activos un momento, se usan en forma virtual en otro momento, cuando existan los picos. A la hora de los picos, en las rampas fuertes, se pueden utilizar estos mismos activos en unión a la energía que ya tenemos como empresas. Y se pueden también apagar o tener respuestas a la demanda, miles de opciones más a través de diferentes servicios. Cada uno de esos servicios se paga por parte de los usuarios, por parte de los consumidores o consumidores, pero también se paga por el servicio de derecho de plataforma para que entonces se dé esa visualización, esa planificación, esa optimización entre todo el mismo sistema. Siguiendo adelante, ¿cómo esto pega entonces con lo demás? Bueno, básicamente, de la energía que ya tenemos, la vamos a usar entonces también para tener conciencia de lo que necesita las redes hacia el futuro. Deberíamos entonces que unir a nuestro sistema con un sistema de administración más inteligente todavía para que se pegue a las necesidades hasta los análisis, digamos, de los medidores y las necesidades particulares o los pronósticos que se pueden hacer de las demandas de energía y de dónde vamos a sacar de ese pronóstico, vamos a sacar las fuentes necesarias para cubrir la igualdad, oferta y demanda. Entonces, acá igual, hay que ver que el CAPEX de las empresas de distribución podría orientarse más que todo a departamentos de innovación, a lo que es informaciones y telecomunicaciones, más que a todos los activos de generación, es ser una empresa realmente virtual, una empresa realmente dotada de un gran conocimiento en la parte de transacción, visualización y optimización de todas estas modelos. Y esto es así. Entonces, si la utility es parte de la solución y la solución requiere la utility, tendríamos más estabilidad. Podemos comenzar a distribuir esos riesgos que les decía a la hora de formar los vehículos financieros para poder estructurar flujos de capital. Somos parte, digamos, de ellos y ellos son parte de nosotros. No hay canibalismo, todo el mundo está en un proceso de armonía. Y así las cosas, entonces, podemos entonces fundar nuestro primer vehículo fuera de balance para comenzar a darle contexto financiero a este ámbito meramente de la energía. Este vehículo financiero entra acá como parte del proceso de ahorro e inversión para traer, como les decía, los flujos de capital en exceso que tienen los mercados regulados y que requieren entonces de instrumentos que sean de su conocimiento para poder hacer y convertir los activos, los DERs y toda esta inversión en activos que tengan sentido financiero para ellos. Llamemos a estos activos, primero como les dije, los activos no financieros. Y si nosotros los convertimos, estos activos no financieros, en activos financieros, pues ese sería el objetivo final de ese vehículo. Entonces, agregando esa otra capa a estas que ya están acá, lo que vemos entonces es que los activos no financieros se pueden estructurar y a través de toda esta convergencia de tecnologías, podemos utilizar una más que es el blockchain, que es una de las bases de datos distribuidas que permitiría en tiempo real, a través de la inteligencia, a través de los IoTs que hay en el sistema integrado, poder revisar en cada instante y ver las transacciones que se están dando a través de esta red. Esas transacciones se pueden registrar entonces en contratos inteligentes. Esos contratos inteligentes, a su vez, representan entonces flujos de transacciones que se pueden entonces utilizar dentro de este vehículo de propósito especial. Obsérvese que hay un monitoreo constante, hay un dashboard que está diciendo a todos los del sistema qué está sucediendo en qué momento, a través del flujo de la energía eléctrica, pero también hay flujos de información entre todos y cada uno de ellos que nos están dando parámetros y valores, nos están dando también los inputs para hacer los contratos. Y los contratos entonces a su vez reflejan en tiempo real flujos. Estamos creando una innovación en el sistema financiero porque en vez de tener que ir a preguntar y tener que ir a pasar, podemos incluso hacer esto todo, digamos, fuera del contexto actual
es un valor adicional esa interacción. Los flujos se pueden redireccionar a través del vehículo. Y los flujos redireccionados entonces se convierten en derechos. ¿Qué se convierten en esos derechos? Básicamente, como todo derecho financiero, en un activo financiero. Y ese activo financiero es el que permite entonces el fondeo. O bien podemos unir los activos y los flujos de otro tipo de vehículos y entonces el valor presente de esos activos y esos flujos se puede igual utilizar un mecanismo de discriminación, cuál es mayor uno u otro, para poder hacer también ese proceso de fondeo. Entonces, la idea es que tenemos activos y disrupción tecnológica y tenemos vehículos financieros. Los vehículos financieros, las disrupciones que existen, las nuevas ideas de poder los inversionistas agregar elementos de sostenibilidad a sus carteras y la inteligencia de los contratos del blockchain en forma en línea podrían entonces dar parámetros instantáneos para poder innovar en el proceso ahorro e inversión. Y en ese sentido, entonces, un paso más en esto, ¿qué habría dentro de ese vehículo para poder visualizarse también, digámoslo, todavía a una altura, como de 100 metros de altura, porque esto es el tema que vamos a desarrollar en el siguiente webinar? ¿Qué habría dentro de ese vehículo? Bueno, básicamente, ese vehículo de propósito especial tendría todo el proyecto de todo lo que queremos hacer, sea unos u otros activos inteligentes, pero también tendría todo lo que es el estudio legal, todo el estudio financiero, tiene todos los APIs de integración para la comunicación de los diferentes activos generadores distribuidos con las plataformas de blockchain, por ejemplo. Tiene toda esta unión inteligente y toda esta capacidad de sí mismo de poder presentarse, visualizarse como un instrumento totalmente factible de medir en todo instante, en todo momento, que no tiene ningún vehículo realmente fuera del contexto de esta gran innovación de todas estas convergencias tecnológicas que estamos hablando. Con esto quería básicamente pasar entonces ya al último tema, que habla básicamente de no seguir este proceso y simplemente seguir cualquier otro proceso. Pues si entendemos bien los riesgos, lo que quería decir acá es que si entiendo bien los riesgos, pues entonces está bien, pero me gustaría por lo menos decir qué pensamos nosotros al respecto de estos riesgos y cómo los podemos agrupar o estructurar de una forma más de marco competitivo hacia adelante. Y en ese sentido, los riesgos los podemos dividir en riesgos de industria, tecnológicos, riesgos económicos y riesgos regulatorios. Pero básicamente en los riesgos de industria nosotros vemos que adaptarse no es una opción cambiable, porque las gigantes de la tecnología, los que saben manejar los Big Data, ya tienen mucha presencia en nuestras casas. A través de estos dispositivos que todos llamamos el plug and play, y entonces ellos capturan miles de información y nos hacen hacer, a través de comandos, utilizando Alexa o Siri y todo eso, podemos hacer hoy día miles de gestiones. Esas gestiones se van a hacer también en el ámbito de toda la luz, el calor, todo lo que necesita nuestra casa, básicamente lo van a poder autogestionar de una forma cada vez más eficiente. Entonces esperemos que la industria se vuelva todavía más eficiente con ayuda de la tecnología y que esa tecnología la podemos adquirir, la tenemos ya, muchos nosotros la tenemos y a través de mismos comandos de voz estamos activándola y desarrollando. El segundo elemento tiene que ver con riesgos tecnológicos. Bueno, aquí es donde yo les decía, hay una convergencia y ese vehículo eléctrico me parece que es uno de los elementos más importantes. Trae una batería de 50, 70, hasta 90 kilowatts. Es una enorme batería para toda la casa. Y uno de los fabricantes más importantes en este ámbito ya está ofreciendo que para el año 22 van a haber baterías con densidades 2 o un poco más de veces lo que tenemos actualmente. Y eso podría entonces tener hacia el futuro, tal vez el 2025 o 2026 en adelante, una descarga, una duración de descarga para casas como las nuestras o para los edificios de más de 4 horas, quizás 8 horas. Y con eso entonces se puede ser mucho más independiente cada día con los activos de luz. Igual piensen en el costo marginal de todo este tipo de cosas. Entonces, decía que el elemento inicial era la descarbonización, el segundo elemento era la digitalización, el tercero es la descentralización, y entonces la regulación no le queda más que ir atendiendo esas necesidades de los consumidores que siempre tienen opciones.
esa desmonetización que se está dando por la caída marginal de todos estos DERs que se están dando, representa también una democratización. Entonces, ante esa fuerza tan grande que es la desmonetización y la democratización, al regulador no le va a quedar más que siempre tomar medidas de mayor apertura en todos. Bueno, y si a esos tres riesgos, que parecen ya significativos, le agregamos lo que estamos sufriendo por el COVID, pues entonces sí tenemos una situación en la cual hay que ponerse a pensar que el proceso requiere de una nueva inventiva, de experimentación, de crear proyectos pilotos para desarrollarse, y eso es lo que queremos decir. Y ya, si enmarcamos todo esto de un marco más conocido como las fuerzas competitivas de Porter, lo que vemos entonces es que hay una mayor rivalidad, que va a haber momentos de mayor necesidad de consolidar, de entender que todos estos cambios, todas estas amenazas que tenemos, todo nuestro poder competitivo que teníamos de una forma muy estable, ya no es exactamente así, que vamos hacia momentos todavía de cambios y que el cambio va a ser la constante total hacia el futuro. Con ello, quiero llegar finalmente a 4 conclusiones para repasar todo lo que se ha dicho en este rato. Y básicamente, quisiera decir lo siguiente. Esta transición energética se fundamenta básicamente en el consumidor. El consumidor es el centro de toda la estrategia. Ya no tenemos que pelearnos por la generación, ni siquiera por las líneas de producción. Es en el área de la distribución, en conocer las necesidades de esa persona, de ese cliente que tenemos, es a donde va a estar la batalla frontal de todo esto. Y tenemos entonces, del lado de este consumidor, tenemos una serie de tecnologías muy disruptivas. Entonces hablemos de las baterías, hablemos de los paneles, hablemos entonces de sistemas inteligentes que van a autocontrolar y moldear la curva de la demanda, por ejemplo, con los BMS actuando de manera inteligente a través de los procesos de Internet de Cosas, y reduciendo y convirtiendo todo lo que hoy día es a granel, se convierte todo en específico, se convierte en muy inteligente. Eso es parte de lo que estuve hablando realmente con este proceso. Lo otro que quiero decir es que este proceso en parte va a comenzar a ser como es ahora, pero en parte va a ser realmente descentralizado y que lo que vemos es interactuando, no a personas, sino a miles y miles de dispositivos, nodos en el futuro, miles y miles de computadoras que de alguna forma están basadas en contratos inteligentes y que esos contratos inteligentes son soportados por innovaciones adicionales en bases de datos totalmente distribuidas como blockchain. Y eso obviamente igual ya pone en otro contexto la energía de la generación distribuida hacia adelante. En tercer lugar, decir que me parece o nos parece a nosotros que no hay que pelearse con el sistema, sino proveer servicios y que la energía residual tiene un valor para todos por la resiliencia que puede aportarle a cada uno de los participantes en el proceso actual, en el futuro. Y entonces, si todo esto es así, también va a haber una mayor presión de descarbonización, porque política pública o cambios de necesidad para poder lograr la curva a ser 1.5 grados que les hablé anteriormente, estaría presionando eventualmente también a que cambien o sean cambios radicales hacia el futuro, y eso puede crear mayor desestabilidad si no se planifica en el momento del tiempo. Como una alternativa última, pensaría que toda la energía que podemos tener, ojalá verde y residual, podríamos pensarla en si se desarrolla más adelante la economía del hidrógeno, podríamos pensar que podríamos usar la electrólisis para poder hacer realmente exportación de hidrógeno a países como Europa o Japón, que sería una de las alternativas en las cuales podríamos hasta en cierta manera emplear nuestra creatividad y poder utilizar toda esta biodiversidad que tenemos en esta región para poder compartir, digamos, y distribuir otras fuentes de energía nunca vistas en el pasado, pero que pueden ser alternativas hacia el futuro. Entonces, con lo anterior, y ya para no excederme más, porque aquí María ya me está haciendo unas grandes señales, diría nada más lo siguiente. Gracias a esta innovación, a todo este cambio, a haber sostenido una civilización, haber aprendido a usar todas estas formas de flujos y depósitos de energía, llegamos donde estamos, pero ahora con las energías renovables, con la inteligencia de unir todos esos activos distribuidos, es que realmente vamos a poder hacer un sistema todavía más democrático y más equitativo y más inclusivo para todos nosotros. Y con eso quería terminar y pues les agradezco su atención y le paso ahora el mando a María
para que ella dé las instrucciones siguientes.